Hola, vamos a empezar con la ayudantía 12, que se va a tratar sobre redes y un poquito de uno del primer algoritmo que vieron, el de Dix, que será no, un nombre muy bien, pero ese. Eh, no, empecemos. Ya, entonces, como les decía, eh, tenemos este primer ejercicio sobre redes, el cual dice, problema uno, una empresa cuenta con una planta de producción conformada por tres máquinas de producción y dos líneas de envasado. Los productos producidos en las máquinas son transportados a las líneas de envasado por correas transportadoras. Cada correa tiene una capacidad de transporte y un costo unitario. ¿Ya? Entonces, ¿de qué cosa vamos a ir leyendo? Primero, vamos a ir identificando los nodos, ¿ya? Así como es más o menos el ojo como viendo como solamente el enunciado. Como, por ejemplo, algunos nodos que podemos ver, los nodos al final son como los puntos donde parten donde se mueve el flujo. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que se está, qué es lo que se está, qué es lo que se está moviendo aquí? Son las unidades de algo, ¿ya? ¿Y a dónde se está moviendo? En un primer lugar, las máquinas son producidas en las máquinas, son transportadas a las líneas de envasado por carreras transportadoras. ¿Viste? Aquí nos dice ya todo. Entonces, al final, a donde se mueve en primer lugar es a las máquinas de producción. Y luego, en segundo lugar, se mueve a las líneas de envasado de ese producto. ¿Ya? Los productos son producidos, las máquinas son transportadas a las líneas y envasados por correas transportadoras. Ya. Y ahora tenemos también los arcos. Entonces, vemos que aquí hay un arco, que el arco al final es como el caminito de que se mueve desde A hasta B, ¿cachai? Como, o sea, no es como el camino como tal, sino que como el camino entre ambos. Sí, el camino entre ambos, porque no es lo mismo que el camino que toma al final todo el recorrido, sino que es como el mini camino que tiene como uno en los dos, que tiene como entre uno en los dos nodos. Entonces, los productos producidos en las máquinas son transportados a las líneas de envasado por correas transportadoras. Entonces, las correas transportadoras van a ser un poco como nuestros arcos, ¿ya? Estos son los que nos van a dar la noción de arco. Entonces, cada correo tiene una capacidad de transporte y un costo unitario. Eso tenemos que ver con otra cosa. Entonces, ¿cómo seguíamos? Se cuenta con los siguientes datos de los equipos, en donde el equipo está en la capacidad, ¿ya? Está en la capacidad de cada una de las máquinas y de cada una de las líneas de envasado, la cual está en unidades por hora. Se cuenta con los siguientes datos de las correas que dan de las máquinas de producción a las líneas de envasado, donde tienes en primer lugar estas son como las capacidades de las correas, ¿ya? Las capacidades y los costos del uso de la correa. Por ejemplo, esta es la capacidad de la correa que va desde la máquina uno hacia la línea envasado uno, la capacidad de la máquina 2 a la línea envasado uno y la de la máquina 3 hacia la línea envasado uno. ¿Sí? Y viceversa, y es de la máquina 3 hasta la línea envasado 2 y de la máquina uno a la línea envasado 2. ¿Sí? Eso. Entonces, pero planteé un modelo de programación lineal que le permita fabricar 300 unidades por hora a costo mínimo. ¿Ya? Eh, explique, explique claramente parámetros, variables de decisión, restricciones y funciones objetivo. Entonces, en primer lugar, vamos a destacar las variables de decisión. ¿Ya? Vamos a separar aquí las variables de decisión. Variables de decisión. ¿Ya? ¿Cuál es la variable de decisión? Ya sabemos más o menos cuál va a ser. Que la variable de decisión al final va a ser
el X de Y, J, que va a pertenecer al final al producto transportado, desde, eh, desde máquina I, desde máquina I hasta línea de envasado J. ¿Ya? Esta es la primera variable de decisión que tenemos. Bueno, en verdad no tenemos más variables de decisión. Eh, tenemos luego las restricciones, ¿ya? Que de las restricciones, ¿en dónde? ¿Qué tenemos de las restricciones? Tenemos la primera restricción, al final, de que lo producido en cada una de las máquinas, en cada una de las máquinas, no debe ser mayor que su capacidad de esa máquina, ¿ya? ¿Y cómo nosotros sabemos cuánto produce una máquina? Sabemos que la letra I nos dice de qué máquina proviene, ¿ya? Entonces, más o menos intuimos, bueno, esta va a ser la primera capacidad de máquina. Entonces, sabemos que la letra I tiene que ver con cuál máquina se está ocupando, ¿ya? Así que lo primero que más o menos intuimos, lo más o menos intuimos es que la primera restricción, por ejemplo, sobre la primera máquina, va a tener en primer lugar aquí el uno, ¿ya? Pero, bueno, y que tiene que ser menor o igual a la capacidad, que la capacidad al final, para que con harto espacio, la capacidad de la primera máquina es 100, ¿ya? Es 100. Entonces, sabemos que la primera capacidad es 100, pero nosotros tenemos que de la máquina uno, ¿cachai? De la máquina uno, al final el producto se va a dos líneas de envasado, ¿ya? Se va a dos líneas de envasado. Y nosotros, nuestra variable nos dice como el producto que se transporta desde una máquina I hasta una línea de envasado cualquiera, ¿cachai? Que puede ser la 1, la 2, la N, da lo mismo. Por el momento no tiene mucho que ver el número aquí. Eh, Entonces, ¿cómo nosotros sumamos todo esto? Tenemos que sumar todo el producto que desde la máquina uno se va a la línea de envasado uno y todo el producto que desde la máquina uno se va a la línea de envasado 2. ¿Y cómo hacemos eso? X de uno 2 más el X de uno 1. Esto en verdad debería ser al revés, sí. Todo ordenado, pero bueno. Y al final, este proceso es lo mismo para las otras dos, ¿cómo se llama? Las otras dos máquinas. Entonces al final este asunto te queda que el X de 2 1 que es de la máquina 2 a la línea de envasado uno más el producto de la máquina 2 a la línea de envasado 2 tiene que ser menor o igual a la capacidad, que la capacidad es 200. ¿Ya? Es 200. Y luego la máquina 3 te dice que de X de 3 a uno más el producto que es de 3 a la línea envasado 2 tiene que ser menor o igual a la capacidad, que la capacidad es 150. ¿Ya? 150. Entonces, bueno, tenemos ya estas primeras capacidades listas. Ahora tenemos lo segundo, que las capacidades de acá de las líneas de envasado también se cumplen. ¿Cachai? O sea, que no haya más productos rondando por esos lugares, siendo que
que no puede recibirse. Entonces, vamos a crear aquí, a ver, ¿me cabe acá? Sí, me cabe acá. Ya, capacidades línea de envasado. ¿Ya? Entonces, para la primera línea de envasado, ¿ya? Voy aquí a poner una línea para que no se... Ahí, uy, un cheque. Y ahí. Entonces, para la primera línea de envasado, ya sabemos más o menos que tenemos que sumar de todos los lados que sean correspondientes a línea de envasado. Entonces, aquí vamos a hacer todo lo contrario a este dibujito. Aquí el dibujo es más bien así. Tenemos la línea de envasado, que va a ser por ejemplo la línea de envasado 1, y esta va a recibir de las distintas máquinas de producción, esta línea de envasado. ¿Cachai? Que va a recibir de la máquina 1, de la máquina 2 y de la máquina 3. Entonces al final lo que nosotros tenemos que hacer es sumar toda, todo este producto que se mueve desde las máquinas 1, 2 y 3 hacia la línea de envasado 1. Y esa va a ser para la capacidad de la línea de envasado 1. Para la línea de envasado 2 es lo mismo, pero con el 2. Entonces, aquí haciendo la suma ya, sería del X de la máquina 1 a la línea de envasado 1, más el X de la máquina 2 a la línea de envasado 1, más el X de la máquina 3 a la línea de envasado 1, ¿ya? Tiene que ser menor igual, a ver, menor o igual a el valor de la capacidad, que el valor de la capacidad aquí es 250, ¿ya? Entonces, 250. ¿Ven? Haciendo la primera identificación de arriba de cuál era nodo y cuál era arco, como que se nos está como igual facilitando harto el trabajo ahora que tenemos que pasar el modelo a algo escrito. ¿Ya? Esta prueba, de hecho, para que esta prueba es un ejercicio, una prueba del 2021. ¿Ya? Desde la prueba 3 de 2021 del semestre 2. ¿Ya? Entonces, bueno, y ahora nos falta el de la segunda línea de envasado. ¿Cuál es la segunda línea de envasado? Va a ser desde la máquina 1 a la línea de envasado 2, más el X desde la máquina 2 a la línea de envasado 2, más X desde la máquina 3 a la línea de envasado 2, y esto tiene que ser menor o igual a su capacidad, que su capacidad es 250. ¿Ya? Entonces... Bueno, aquí nos quedó ahora con las capacidades de las máquinas. Ahora tenemos que cumplir con lo siguiente, que lo siguiente que vemos es aquí. Esto también, si lo ven, es como una restricción, lo de las correas. Entonces, aquí nos dice como la capacidad de las correas, ya, esta es la capacidad de la correa, y esto en cambio es el costo de mover en esa correa, ¿ya? Y como sabemos, que el costo siempre va asociado a la función objetivo, ¿ya? La cual la función objetivo, en este caso, era a costo mínimo que es minimizar, ¿ya? Así que, bueno, vamos con eso. Eh, ya. Entonces tenemos desde la máquina 1 a la línea de envasado 1, tenemos que la capacidad tiene que ser menor o igual a 60, ¿ya? ¿Y cuál es el que nos representa eso? Desde la máquina 1 a la línea envasado 1 es x de 1, 1. ¿Sí? Porque es de máquina 1 a línea envasado 1. ¿Ya? Y eso tiene que ser menor o igual a 60. Bueno, aquí va a ser todas las de la máquina 1, que al final de la máquina de la 1 al 2 tiene que ser menor o igual
a... Bueno, esto es de capacidad correa. Vamos a ver que lo voy a ordenar. Me toco. Aquí, para abajo, capacidad. Las correas. Entonces, de X12, de X12, entonces vamos a ver, de X, desde máquina 1 a la línea envasado 2 es 40. ¿Ya? Entonces tiene que ser menor o igual a 40. A 40. De aquí abajo. X de 2 a 1, de la máquina 2 a la línea envasado 1, es de máquina 2 a la línea envasado 1 es 100. ¿Ya? 100. En cambio, el X desde la máquina 2 a la línea envasado 2 es menor o igual a 120. Ya desde la máquina 2 a la línea envasado 2, 120. Entonces, ahora nos queda desde la máquina 3 a la envasado 1 y desde la máquina 3 a la línea envasado 2. ¿Ya? Y esto al final va a ser desde la máquina 3 a la línea envasado 1, que es 80. ¿Ya? Y la última, que desde la máquina 3 a la línea de envasado 2 es 60. Ya. Entonces ya terminamos con las restricciones de aquí. Nos faltan dos restricciones, que la primera restricción es esta, que nos dice que nos permita fabricar 300 unidades por hora. Entonces tenemos que fabricar esas 300 unidades por hora. Y tenemos una segunda restricción que nos falta, que nunca se nos puede olvidar. Entonces, que este tiene que ver con la demanda. Cumplimiento, sé que no se llama, es que en verdad no es como demanda, es como cumplimiento de la demanda. Cumplimiento de demanda, en donde, ¿qué nos dice? Nos dice que todo lo que nosotros fabriquemos, todo, tiene que ser igual hasta 300 unidades por hora de costo. ¿Ya? Y como nosotros subamos todo lo que hacemos es, entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Si se fijan, esto es lo que se produjo en 3 y se fue a 1. Esto es lo que se produjo en 3 y se fue a 2. Esto es lo que se produjo en la máquina 2 y se fue a 2. Esto es lo que se produjo en la máquina 2 y se fue a 1. Y así con el 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver que nosotros digamos esto? Que al final pareciera ser que cada una, por ejemplo, esta línea tiene que ver todo lo que se produjo en máquina 3. ¿Ya? Esta línea, todo lo que se produjo en la máquina 2. Esta es la línea, es todo lo que se produjo en la máquina 1. Entonces, al final, esto nos dice que es la producción total. Entonces, ¿cómo nosotros sumamos la producción total? Sumando todas las variables que tenemos aquí, ¿cachai? Porque al final es como todo lo que se produjo en cada una de las máquinas y que se fue a cada una de las cosas, ¿cachai? Onda, es lo que se produjo en la 3 y se fue a uno, no lo que es todo lo que se produjo a 3. Entonces, si nosotros queremos sumar todo lo que se produjo en 3, tenemos que sumar estas dos. Si nosotros queremos sumar todo lo de 2, tenemos que sumar estas dos. Y así mismo con lo de uno. ¿Sí? Entonces, si queremos sumar toda la producción total de todo este asunto, tenemos que sumar todas las variables. Entonces, como ya, bueno, así haciéndolo, vamos a hacerlo x de 1, 1 más el x de 1, 2 más el x de 2, 1 más el x de 2, 2 más el x de 3, 1 más el x de 3, 2. ¿Ya? Y todo esto tiene que ser igual
al valor que nos dijeron, que el valor que nos dijeron era 300. ¿Ya? 300. Eh, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la última reflexión, ya que ya dijimos que se cumple la demanda, se cumple la capacidad de las correas, como que ya hicimos todo más o menos lo que se debía hacer, pero nos falta la última, que la última, que nunca se les puede olvidar, es la naturaleza de las variables. ¿Ya? Naturaleza naturaleza de las variables. ¿Ya? La naturaleza de las variables. ¿En dónde? Tenemos la naturaleza de las variables, donde tenemos que x de y, j, que es nuestra única variable, la cual esta variable tiene que ser siempre mayor o igual a cero, porque no tiene mucho sentido producir negativo. Y tenemos que decir que y, que son las máquinas, puede tomar valores desde el 1, el 2, el 3, y en cambio el j puede tomar valores como 1 y el 2. ¿Ya? Porque son las máquinas y las líneas de envasado. Entonces, como son hay dos líneas de envasado y hay tres máquinas, tenemos que decir esto. Tenemos que decir que puede tomar esos valores. Así que perfecto. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda lo último que sería la función objetivo. ¿Ya? Función. Lo voy a hacer con rojito. Ya tenemos la función objetivo. Ya dijimos todo lo que había que hacer. Nos falta la función objetivo. ¿En dónde? ¿En dónde? Recapitulando, nos dijeron que nosotros debíamos, para la función objetivo, debíamos producir a costo mínimo. Entonces, ya lo primero que sabemos es que hay que minimizar. Minimización de z. Ya sabemos que hay que minimizar. Después, ¿dónde nos hablaron de costo? Aquí no nos hablan de costo. Sin embargo, aquí sí nos hablan de costos. Y es el único lugar en donde nos hablan de costos. Y el costo va asociado a lo que yo muevo desde una máquina a una línea de envasado. Desde una máquina a una línea de envasado tiene este costo. Desde esta máquina hasta la línea de envasado tiene este costo y de esta máquina aquí tiene este costo. ¿Cachai? Entonces, nosotros tenemos que expresar eso. ¿Cómo lo vamos a expresar? Nosotros sabemos que todo lo que se mueve, por ejemplo, desde la máquina 1 hasta la línea de envasado 1 es este x de 1, 1. Y x de 1, 1 tiene un costo de 4. Y todos tienen costos distintos. Entonces, tenemos que hacer una función objetivo con la cual se sumen todos estos costos. Al igual que como hicimos para el complemento de la demanda. ¿Cachai? Que tenían que ser todos los valores iguales a ese valor. Aquí es como un poquito parecido a eso. Entonces tenemos que hacer, por ejemplo, que el primero, que tenía un valor de 4, de 1 a 1, tiene que ser 4 por x de 1 a 1 más x de 1 a 2 tiene valor de 2. Entonces, más 2 del x de 1 a 2 más eh, x de 2 a 1 tiene valor de 3, más 3x de 2 a 1, más el x de 2 a 2 tiene 4. Entonces 4, el x de 2 a 2, más eh, x de 3 a 1 tiene valor de 2, 2 el x de 3 a 1, más el último, que sería el x de 3 a 2, que tiene valor de 5. ¿Ya? Entonces sería 5 el x de 3 a 2. ¿Ya? Y ahí ya nos quedó todo. Nos quedó, ya expresamos todo, todo, todo.
Entonces, avanzar. Plantea el modelo de flujo en redes. Especifica claramente nodos, arcos, flujos exógenos, costos y cotas de los flujos en los arcos. Entonces, chuta, se me cayó. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que hay tres, bueno, aquí hay varias posibles respuestas, pero la que por lo menos yo creo es esta, que hay tres máquinas de producción y todo lo que envían se va a distintas líneas de envasado. Entonces, tenemos que hay tres máquinas, donde va a ser esta la máquina uno, esta la máquina 2. Espérate, lo voy a hacer con circulitos bien hechos. Eh, máquina uno, máquina 2 y máquina 3. ¿Ya? Y estas se van a distintas líneas de envasado, que va a ser ahí y ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos, en primer lugar, estos nodos, que son las máquinas, que nosotros ya las habíamos identificado cuando empezamos a leer el enunciado. ¿Ya? ¿Qué las hace nodos? ¿Qué las hace nodos? Si nos fijamos, creo que tengo la definición de nodo. No, tengo la definición de nodo. Qué triste. Bueno, pero al final, el nodo es como el que te acepta el flujo, ¿cachai? Es como hacia dónde va a ir el flujo, como los puntos donde donde va a llegar el flujo. Entonces el flujo aquí son el producto, ¿ya? Entonces tenemos este flujo, tenemos la máquina 3 y luego tenemos la línea de envasado 1 y la línea de envasado 2, ¿sí? Y nosotros sabemos aquí que aquí hay unos ciertos arcos. Primero hay un arco que tiene una dirección desde la máquina 1 hasta la línea de envasado 1, según lo que ya hemos estado hablando, un arco de la máquina 2 a la línea de envasado 1 y un arco de la línea de M3 de ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Y también de la máquina 1 se puede ir a la línea de envasado 2 perfectamente. No habría problema. De aquí se puede ir aquí. ¿Cachai? De la máquina 2 se puede ir al envasado 2. Y de la máquina 3 también la máquina 3 puede enviar al envasado 2. ¿Cachai? Entonces al final puede ocurrir esto. ¿Ya? Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 5 nodos, que serían el nodo de la máquina 1, el nodo de la máquina 2, el nodo de la máquina 3, y el de la línea de envasado, y aparte tenemos estos arcos. Estos son los arcos, ¿ya? Y al final el arco es como el camino para ir desde I hasta J. ¿Cachai? Entonces, pero sin embargo, también tenemos que especificar los flujos exógenos. Ustedes miren, ¿qué son los flujos exógenos? No sé si lo han visto, los flujos exógenos. Pero los flujos exógenos es prácticamente a la donde va a ir a parar todo este flujo. ¿Cachai? Y este flujo va a ir a parar, en primer lugar, empezando como por el inicio. En un inicio está el producto como materia prima. ¿Cachai? Está el producto como materia prima y que esta materia prima no sabemos qué pasa muy bien, pero sabemos que va a llegar a las distintas máquinas. ¿Ya? Va a llegar a las distintas máquinas esta materia prima, de la cual se va a empezar a producir el producto. Y esta materia prima, como que para llegar a ser materia prima, llega desde una forma externa. Nosotros no sabemos cómo llega, ¿cachai? Pero llega de una manera externa. Esta manera externa, que es como un flujo, por ejemplo, el tipo si es que estamos hablando, no sé, pues de aquí de producir mesa, que no sé si realmente sea el ejemplo, pero ya, sí, de hecho no nos dice qué es lo que están produciendo. Pero, por ejemplo, producir, no sé, mesas, ¿cachai? Al final, este flujo exógeno, este de aquí, corresponde como al tipo que plantó el árbol, ¿cachai? Y que cortó el árbol y que nos trajo como la madera ya lista
a las distintas máquinas de producción, ¿cachai? Entonces nos trajo a nuestro centro de distribución, por ejemplo, la materia prima, y la materia prima en el mismo centro de distribución se va a ir moviendo a las distintas máquinas, ¿cachai? Esto tiene sentido, y su base, ya que nosotros debemos decidir en primer lugar cuánto vamos a producir en cada máquina, ¿cachai? Entonces, para nosotros poder decidir cuánto vamos a producir en cada máquina, tenemos que hacer un posible camino de a qué máquina lo vamos a enviar, ¿cachai? ¿A qué máquina vamos a enviar esta producción inicial? ¿Cachai? Y esto, de hecho, sí, ya lo voy a poner como P de materia prima, como P de prima. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos a enviar este primero? ¿Ya? Entonces, este flujo exógeno tiene que ser igual a 300, ¿ya? Flujo exógeno. Esto después vamos a hablar del flujo exógeno más en detalle, pero tiene que ser igual a 300 porque al final es como que es todo lo que se va a mover. Luego ya decidimos que se tiene que producir en máquina 1, máquina 2, máquina 3, en el envasado 1, en el envasado 2, pero sin embargo, es todo lo que nosotros producimos en la línea de envasado, o sea, que se produce ya en la línea de envasado, tiene que ir a parar a algún lugar, ¿ya? ¿Y a qué lugar se va a ir a mover? Se va a ir a mover, lo más probable es que de una manera externa al centro de distribución, porque ya si es que está envasado, lo más probable es que el producto ya está listo. A no ser que haya una siguiente fase como de supervisación, no sé, de lo que ustedes quieran llamarle, ¿ya? Entonces van a tener esos dos y se va a mover, y aquí va a ser como, no sé, de distribución, de distribución, ¿ya? Y al final esta de distribución se va a llevar todo lo que nosotros producimos, se lo va a llevar a otro lado. Y aquí tienen otro flujo exógeno, ¿sí? Ese es otro flujo exógeno. Lo que estoy poniendo en rojito es flujos exógenos. Entonces son flujos que se van fuera de nuestro grafo, ¿ya? Nuestro grafo es solamente esto, desde el P hasta el D. ¿Cachai? Desde el P hasta el D es todo nuestro grafo. El flujo exógeno es como lo que se va y que ya no va a volver a nuestro grafo, ¿cachai? Esto ya nos vuelve. Entonces, el flujo exógeno, está en rojito, en rojo, de salida, que el de salida al final es este, y de entrada, y el de entrada es este, es igual a 300 300 unidades, ¿ya? Por darle un número. 300 unidades. Que al final es como el número que tiene que cumplir la demanda. Así que estamos bien. ¿Qué tenemos? Tenemos que tenemos los distintos nodos. ¿Sí? Estos son los nodos. Que al final eh, podemos expresarlo igual en función de los arcos. ¿Cachai? Que al final como que los arcos